Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video y este video va a ser un video especial. Probablemente hayas entrado por el título. Este video ya lo grabé, pero se me llenó la memoria del celular y tuve que borrar un video y no lo pude subir. Así que nada, será una señal del universo que me está poniendo enfrente si realmente me voy a exponer y me voy a vulnerabilizar de tal manera, si realmente estoy seguro, ¿no? Es como si el ego buscara la forma de no exponerse, ¿no? De no vulnerabilizarse. Yo lo que voy a hacer hoy. A ver, para los que me conocen saben que yo me dedico hace bastante tiempo, o sea, del 100% a esto me debo estar dedicando hace 3 años ya, 2022, principio de 2022. Pero bueno, yo ayudo a hombres a conseguir pareja, a atraer a la chica que les guste o tener citas hace muchos, muchos años, desde 2018 más o menos. Y justamente lo que vengo a compartir hoy es que cada vez me sentía más desconectado con este ayudando a esto, ¿no? Con este propósito. Como que ya no lo sentía. De repente me levantaba a la mañana sin ganas, o sin ganas de dar clases, o sin ganas de hablar de esto, y a mí ya me sonaba algo raro, ¿viste? En momentos de mi vida, en diferentes momentos de mi vida fui sintiendo algo parecido, fui sintiendo lo mismo, fui sintiendo un vacío muy grande. Me acuerdo cuando conseguí, en el 2023 más o menos, me pasaron dos eventos que marcaron un vacío como el que estoy sintiendo ahora. El primero es cuando estaba practicando, yo empecé el tema de la seducción para practicarlo de mí mismo, ¿no? En mi propia persona. Porque sentía como que de alguna manera no me sentía libre. No me sentía libre al momento no sé, de dejar pasar chicas que me gustaban, o no acercarme, siempre estar a la expectativa, no tomar ningún tipo de acción. Era como que yo no elegía porque yo no me animaba a hacer nada. Entonces como que estaba muy en mi energía de espera, ¿no? Femenina, muy pasivo, ¿no? Mucho miedo, obvio. Y me sentía como sin control en esa área de mi vida. Entonces, bueno, yo empecé a practicar y en el 2019, o sea, en 2018 me empieza a ir muy bien. Y en el 2019 me pongo un objetivo personal, no es que lo publiqué ni nada, pero me pongo como objetivo personal en ese momento tener 14 citas en una semana. O sea, básicamente tener 2 citas por día, ¿no? Cuestión que logro ese objetivo, pero lejos de sentirme bien al final de la semana, llamo a mi amigo llorando y diciendo que me sentía muy vacío, que no entendía que lo que me estaba pasando. Para mí fue desesperante, fue realmente desesperante. Y es la desesperación que siente el ego cuando cree que algo le va a dar la felicidad y no se lo da. Lo mismo me pasó en 2023. En 2023 yo empiezo, claro, yo siempre trabajé en un trabajo normal, trabajaba de ingeniero en informático. Cuando me empiezo con la seducción dejo y me empiezo, como no me fue tan bien, o sea, yo ayudaba a hombres, salía y tenía clases presenciales, etcétera, no me podía dedicar 100% a eso todavía. Entonces, bueno, empiezo a buscar un trabajo y mientras ayudaba a chicos con lo de la seducción, yo mientras trabajaba en un call center. Cuestión, todo pasa por algo, ¿no? Porque en el call center me va muy bien, aprendo a vender, con las habilidades que había tenido en mi, en mi, en el mundo de la seducción y de la confianza y exponerme, conocer mujeres en la calle, etcétera. Claro, me empieza a ir muy bien. Entonces, claro, aprendo a vender y después, más o menos, en el 2021, 2022, principio de 2022, final de 2021, ya empiezo a volver a emprender y me empieza a volver a ir muy bien. ¿Qué pasa? Más o menos a mitad de 2023, un año y medio después, empiezo a tener muy buenos ingresos económicos, o sea, no sé, entre 5.000 y 10.000 dólares. O sea, acá en este video me voy a vulnerabilizar y me voy a abrir completamente porque es la idea, obviamente. Y bueno, y me empieza a ir muy bien a ese punto y yo soy una persona muy simple. Yo con el mate, con un viaje acá, bueno, este año estuve viajando a Costa Rica, México, tuve un par de viajes más top. Pero a mí me gusta, o sea, me encanta Bariloche, me encanta cada cierta ciudad de Argentina. Para mí Argentina es un lugar hermoso y yo soy una persona muy simple, yo no necesito mucho, ¿no? Entonces, claro, conecté con mucha felicidad a fin de año regalando viajes a mi familia, a mi novia, etcétera, y compartiendo esos momentos. Entonces, como que, claro, a mitad de 2023 empecé a tener como más dinero del que yo podía gastar. Y empezaba a acumular, obviamente, por miedo, porque, claro, yo vengo de una familia donde no teníamos demasiado dinero, yo vengo de un pasado donde no tenía demasiada confianza para hablar con las personas, siempre me quedaba en, bueno, si esto sucede, genial, pero no voy a tomar ningún tipo de riesgo porque tengo miedo a que me juzguen, al rechazo, al fracaso, bla, bla. Pero obviamente me daba mucho más miedo después quedarme con la duda o arrepentirme, por eso me encaminé en todo este camino, ¿no? Entonces, claro, como que a mitad de 2023 empiezo a tener éxito en muchas cosas de mi vida.
económicamente, tengo una pareja que me gusta, está todo bien, mis amigos, estoy en mi mejor momento físicamente porque empiezo con un mentor físico porque había engordado mucho y bajé como 15 kilos, pero había subido mucho de masa muscular y estaba muy contento también, ¿no? Y en ese momento me mudo en una casa, vivía en una casa, dos ambientes, monoambiente, ambiente y medio que no me gustaba, y me cambio a una casa, que es esta donde estoy viviendo ahora, que me encanta, una casa, un departamento, ¿no? Y me empiezo a sentir muy vacío de vuelta. Esa es mi segunda gran caída. Y en ese segundo gran vacío empiezo a conectar mucho con la espiritualidad. Empiezo a conectar mucho con algunas enseñanzas, con algunos maestros, porque de repente, claro, en mi mente es saber todos los problemas y conflictos que he tenido en los últimos 10 años, yo cómo los fui solucionando. Y contratando un mentor. Entonces dije, bueno, tengo que contratar un mentor para ser feliz. O sea, tengo un problema de falta de propósito. Me estoy levantando y no me siento conectado con lo que hago. No quiero hablar de lo que hago. Es un peso trabajar. Digo, ¿qué mierda está pasando? Y supuestamente, claro, yo no entendía porque supuestamente este era mi propósito. Siempre lo fue. ¿No? Siempre fue mi propósito ayudar a los hombres con esto de la seducción porque era lo que a mí me había pasado. ¿No? Pero, claro, estaba dejando de serlo. Empiezo a conectar mucho con la espiritualidad, hago muchos retiros, muchos eventos, empiezo a participar, gasto la mayor cantidad de dinero que he invertido en mi vida ha sido en la espiritualidad. Y bueno, empiezo a darme cuenta y conocer cosas de mí, pero en definitiva no podía ver que no estaba, o por lo menos me justificaba o ponía excusas con respecto a que esto era mi propósito con lo que yo quería hacer, ¿no? Pero después se repetía siempre lo mismo. Pasaban algunos meses y me seguía sintiendo de la misma manera. Entonces, este video está orientado a eso. Ya no me siento tan conectado hablando de mujeres, de atraer a tu chica ideal, de qué manera vas a poder tener citas. Y de repente sí me siento conectado con otras cosas que también explico. Y que también explico, pero siempre orientado a las mujeres. Entonces, como que de alguna manera, yo, lo que me estaba pasando últimamente, y por eso estoy haciendo este video, es que cuando tengo mentorías con mis alumnos, hay como que me muestro lo más auténtico, lo más vulnerable, y cuento cosas de mí, cosas que me gustan y que, bueno, de repente, no sé, me encanta Deadpool o me encanta, no sé, la espiritualidad, y hablo de cosas de espiritualidad y hablo todo de cosas de mentalidad, pero al momento de exponerme en las redes sociales siento que no está siendo tan transparente como yo lo soy dentro de mis clases, dentro de mis mentorías o en mi vida en general. Entonces, claro, constantemente se tornaba una división entre lo que es mi trabajo, ¿sí? Y lo que es mi vida. Y obviamente eso me generaba malestar, porque es como cuando uno está trabajando de algo que no le gusta, ¿no? De lo que no se siente conectado y dice, qué paja, tengo que ir al trabajo. Me pasaba exactamente lo mismo y digo, la puta madre, acabo de crear mi propia prisión. Porque acabo de crear mi propia prisión, o sea, es como una prisión dorada donde yo me meto, me encierro y tiro la llave afuera. Y claro, ¿y por qué digo prisión dorada? Porque constantemente no me estaba gustando lo que estoy haciendo, o mejor dicho, no me sentía conectado. Porque cada vez que yo quería compartir algo de mi vida, o compartir un aprendizaje, o algo que yo vivo, constantemente estaba tratando de orientarlo a la seducción, orientarlo a las citas, orientarlo a traer una pareja, orientarlo a hombres y me siento muy preso de ese nicho. Entonces, claro, me estuve dando cuenta y a través de un mentor con el que estoy ahora, Nachito, que me estuvo acompañando, me estuvo ayudando y me estuvo aclarando todo esto, porque claro, yo no lo podía ver, por eso es tan importante la figura de un mentor, porque la figura de un mentor te permite hacerte dar cuenta o ser consciente o ser honesto con cosas con las que no se está haciendo honesto o responsable, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de lo que a mí me estaba afectando mucho era que yo no soy la misma persona que se expone en las redes sociales en cuanto al marketing que la que soy en mi vida en general. Y digo, claro, eso implica un peso, implica una presión, implica una máscara, implica todo eso. Y justo de lo que yo enseño a mis alumnos dentro es autenticidad, autoestima, hacer, no sé, genuinos. Y digo, no es lo que estoy diciendo yo, por lo menos en mi marketing. Porque claro, lo que yo aprendí de marketing es que hay que mostrarle o hay que decirles lo que quieren escuchar para adentro darles lo que necesitan realmente. Entonces de repente adentro hablamos de espiritualidad, de mentalidad. Todos los que participan del programa dicen, esto me ayuda no solo con las mujeres, me ayuda en mi vida en general. Porque claro, porque hacemos un cambio profundo, un cambio de mentalidad, de identidad, de espiritualidad, o sea, de cómo vemos la vida, de cómo interpretamos las situaciones, de cómo, o sea, de nuestro autoconcepto, cómo lo vamos cambiando. Y de lo que menos hablamos es de mujeres, de lo que menos hablamos es de habilidades sociales, lo que menos hablamos es de seducción. Y los chicos no solo consiguen resultados en esa área de su vida, sino que consiguen resultados en otra área de su vida gracias a ese cambio de identidad. Y digo, en lo que a mí me afectó, esto está grabando, ¿no? Sí, perfecto. En lo que a mí más me estuvo cambiando la mayor cantidad o sea, todos los años de mi vida,
siempre lo que fui cambiando, me doy cuenta, es la identidad. Es como pasar de, no sé, de comer o de tener ciertos hábitos a tener otros sin esfuerzo, de manera natural. Lo mismo con la seducción, o lo mismo con las relaciones en general, lo mismo con hacer cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, yo siento que todo esto que les estoy contando y que yo transmito dentro de mis mentorías, todo esto de la espiritualidad, todo esto del cambio de identidad, del autoconcepto, de conectar con nuestra autenticidad, con nuestro mejorar nuestro autoestima, ¿no? Nuestra confianza, expresarnos, ¿no? Siento que es algo que yo aplico en todas las áreas de mi vida. Y lo aplico en el básquet, y lo aplico cuando voy a cantar al coro, y lo aplico cuando estoy hablando acá con mi familia, con amigos, con alumnos, con mi novia. Hoy mi novia estaba un poco conflictuada con un tema de relaciones familiares y yo ahí aconsejándole y hablándole bueno, pero vos pensás que si vos sos la que puede generar esa energía y vos sos responsable de cómo vivís tu realidad. Y digo, boludo, qué locura, tipo, es lo que yo estoy hablando y lo que estoy pensando el 99% de mi día, pero no lo expreso en las redes porque siempre estoy pensando en cómo hacer para anicharlo a la seducción, anicharlo a esto, y ya un poco estoy cansado y por eso este video. Estoy cansado de estar creando mi propia cárcel, estoy cansado de sentir la obligación de siempre hablar hacia cierto tipo de persona, cuando quizás me estoy privando de acercarme o de conectar con otra persona, con otro tipo de alumnos, ¿no? Y estoy cansado de que sea una división mi trabajo, ¿no? Mi profesión como mentor o como coach, como se quiera ver, o como acompañante, que esté separado eso de mi vida en general. Entonces, claro, ¿cómo no me va a costar después hacer historias, subir un contenido si lo único que estoy pensando es cómo adaptar esto para que a la persona le guste y para que de esa manera compre y bla, 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 bla? Entonces, claro, este video para mí es muy importante porque estoy siendo vulnerable. Y esto implica un cambio de identidad, esto implica soltar la vieja identidad, que de repente es algo que yo también trabajo dentro de mis mentorías. Es como, a ver, para poder alinear una nueva versión de mí que tiene acciones y resultados y se siente diferente, vas a tener que soltar la vieja identidad porque si no nunca vas a poder, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que estamos haciendo en este video es soltar la vieja identidad y para eso es muy útil muchas veces comprometernos, ¿no? Yo lo que le digo a mis alumnos, porque lo he vivido, es que cuando uno invierte dinero o cuando uno le da dinero a alguien y se compromete a hacer algo, o cuando no solo con el dinero, sino con las personas. Cuando uno cuenta algo que va a hacer, es como que ya no quiere defraudar a esas personas y tampoco quiere perder ese dinero. Entonces como que ya se esfuerza a hacer un cambio por más que sea incómodo, porque soltar la vieja identidad siempre va a ser incómodo. Entonces esta es mi forma de hacerme responsable con esta área de mi vida, y pagar el precio que haya que pagar. Nada, de alguna manera este mentor en el que yo invertí me está ayudando con esto, o por lo menos a aclarar todo esto, y yo acá comprometiéndome con ustedes y con él obviamente, a este cambio en mi vida, porque ya literalmente estoy cansado. Y de repente es re loco porque, claro, hay cosas que me gustaría hablar que para mí son de vital importancia porque son las que yo aplico en mi día a día y no las estoy contando. ¿No? Como por ejemplo, no sé, yo antes de este video me senté a respirar y a permitir la energía para que siga su curso y no mantenerla acá estancada, porque eso me libera ciertos pensamientos, ciertas creencias y ciertos miedos, ¿no? Entonces, claro, me puse a permitir, pero eso nunca lo cuento y es algo que está increíble porque es algo que yo vivo todos los días de mi vida, ¿no? Hablar más del dejar ir, hablar más de los niveles de conciencia, hablar más del cambio de identidad, hablar más de soltar la vieja identidad, hablar más no sé, de cosas quizás más generales, de cosas generales que pueden aplicar en todas las áreas de tu vida, como lo han aplicado en la mía y como es lo que estoy constantemente pensando y como lo que yo después hablo con mis alumnos y por eso tienen cambio en todas las áreas de su vida. Pero claro, como todo el tiempo estoy tratando de anicharme a lo que yo creo que debería decir, me estoy sintiendo preso del nicho, ¿no? Y no quiero que las personas que quieran estar conmigo y que trabajen conmigo me elijan por quién soy. Me elijan por lo que puedo aportarles, porque se sienten conectados conmigo. Y claro, si yo no me muestro de manera auténtica, nunca lo voy a poder hacer. Que de hecho es re irónico, ¿no? Porque siempre estamos tratando de enseñar lo que hay que... O sea, como que nos enseñamos cosas a nosotros mismos a través del otro, ¿no? Entonces al final justamente esto lo estoy haciendo también mucho por mí, ¿no? De haber un poco de enseñar con el ejemplo. Es como, bueno, si yo ayudo a hombres constantemente en esto de su vida, ¿no? De esto de generar mejor autoconcepto, autoestima, responsabilidad, autenticidad, conectar con esa versión, porque si no, no vas a ser feliz. Justamente yo no estoy siendo feliz con esta área de mi vida, tengo que mostrarlo con el ejemplo, por lo menos, más que hacerlo por el ejemplo, más de buscar conectar con alguien, lo estoy haciendo literalmente por mí. Es como, estoy cansado y ese peso, esa presión me está persiguiendo hace mucho tiempo. Así que esto no significa obviamente que voy a dejar de hablar
de relaciones o de carisma o de, no sé, conseguir una pareja o lo que sea, porque también es algo que yo viví muchos años, entonces también forma parte de mi identidad, pero ya no quiero que sea algo que me identifique, o sea, que sea, el chico que enseña citas, el chico que enseña el dating coach, como que quiero borrar esa etapa de mi vida y porque llega una nueva, ¿no? Y al final todo lo nuevo es mejor y como que la vida y Dios me están mandando a hacer este cambio y creo que lo necesitaba. Lo necesitaba, es como una bocanada de aire fresco. Pero bueno, obviamente siempre cambiar la identidad eh, es difícil porque estás rompiendo patrones automáticos de tu vida, porque de repente, claro, tenés miedo a lo que pueda llegar a pasar, como que uno tiene que soltar la recompensa secreta de la certidumbre. Entonces, bueno, entonces creo que justamente es algo que yo trabajo con mis alumnos, es algo que tengo que aplicar también en mi vida, por lo menos en esta área, que constantemente uno lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, justo en esta área yo me expongo siempre en las redes sociales para así, no sé, como ayudar a las personas y también atraer alumnos. Y digo, bueno, es justamente acá lo que tengo que hacer es exponerme a la cámara y contar un poquito porque también se vienen muchos cambios, ¿no? Al final voy a empezar a hablar sobre identidad, voy a empezar a hablar sobre cambio de creencia, voy a empezar a hablar sobre espiritualidad, voy a empezar a hablar sobre Hawkins, ¿no? Que estoy muy obsesionado con este autor. Y voy a empezar a hablar sobre todo lo que me pasa en mi día a día, pero más sin filtros y sin buscar orientar el contenido. A ver, yo no tengo ningún guión de nada acá, ¿no? Pero sin orientar el contenido a, bueno, la seducción o a de qué manera debería ser y dejarme fluir un poquito más porque ya sentía como mucha división y ya la estaba pasando muy mal. Hace tiempo que me vengo sintiendo así, pero ya el último tiempo ya se está haciendo mucho más fuerte. Así que nada, va a ser un cambio, se terminó, es un me cansé, es un adiós a esta vieja identidad y a crear la nueva. A crear la nueva, para crear la nueva se necesita obviamente entregarnos y rendirnos a la incertidumbre, justamente lo que estamos haciendo acá. Y tengo muchas ganas de compartirles muchas cosas, tengo muchas ganas de hacer muchos estilos de video, traer muchas temáticas, muchas cosas que yo vivo en mi día a día, pero que no las traigo porque tengo miedo a que no tengan nada que ver con el nicho o con la seducción o con lo que a las personas que creo que me siguen y que me compran me puede llegar a interesar. Entonces, ya fue. O sea, va a ser lo que tenga que ser y quiero conectar con las personas con las que realmente sienta que están conectadas con lo que yo transito, con lo que yo vivo, con lo que yo explico, ¿no? Y que no sea solo chicos que quieren aprender sobre seducción, porque para mí es una etapa muy chiquita de mi vida. O sea, fue una etapa muy importante, pero yo no soy solo eso. Yo también todos los días entreno, soy una persona súper disciplinada, trato de comer bien, trato de mejorar mis relaciones con mi familia, con mi pareja, me expongo en situaciones que me dan miedo, como por ejemplo cantar en público y aplico todo esto en básquet y cambiar la identidad constantemente de la persona que yo quiero ser. Y me gustaría hablar también mucho más del éxito interno, de la felicidad interna, de que ni siquiera depende nada del mundo externo, de que todo lo creamos en cuanto a la mente, quizás de algunas leyes universales y de espiritualidad, y me gustaría hablar de todo eso y no lo estoy haciendo. Entonces me siento un poco desconectado de todo eso y quiero empezar a conectar todo eso. Y para conectar todo eso tengo que sacarlo que de esta manera, o sea, lo que lo que esta vieja identidad se estaba pegando, ¿no? Y ya no sirve. Entonces, bueno, toda la vida, o mejor dicho, toda la vida, en el último tiempo me identifiqué mucho como un dating coach y ya no quiero que pase más. Esto no significa que voy a dejar de hablar de eso, eso significa que voy a empezar a hablar de forma más genérica. Más genérica me refiero a quizás voy a hacer ejemplos con respecto a la salud, quizás voy a hacer ejemplos con respecto a las relaciones, quizás voy a hacer ejemplos con respecto al carisma, quizás voy a hacer ejemplos con respecto a lo económico o al negocio, ¿no? Porque son todas las cosas que yo vivo. Y obviamente voy a seguir dando ejemplos o poniendo ejemplos con respecto a la seducción o hablar de eso cada tanto, porque yo, o sea, también soy eso. No es que solo soy eso, también soy eso. Entonces lo que soy incluye eso. Entonces, nada amigos, era un poco este video para poder abrirme, para poder vulnerabilizarme, para poder contarles lo que me está pasando, para decirle adiós, para poder comprometerme, para poder hacerme responsable y ser honesto conmigo mismo con todo esto. Y también porque se va a venir contenido un poco diferente, ¿sí? Y creo que también eso, creo que me estaba fijando que estaba grabando porque es la segunda vez que grabo ese video. Y también creo que va a ser muy lindo esta nueva membresía que saqué, que se llama Tribu Vibra Auténtica. Vibra porque todo es energía y porque todo está vibrando y tener una linda energía, una energía auténtica, alineada, ser honestos, congruentes. Creo que eso es lo que nos va a dar el éxito, nos va a dar la felicidad, nos va a dar los resultados, ¿sí? Y nos va a hacer fluir esta vida sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio y con naturalidad. Entonces creo que no es casualidad que la haya creado hace poquito y voy a poner mucho foco en eso también porque voy a hablar mucho de estos temas.
¿no? Todos los temas que voy a estar también compartiendo en YouTube, ahí se van a explayar probablemente con la gente de una manera mucho más cercana, con esta pregunta, etcétera. Y nada, quería compartírselos porque va a ser un cambio, un quiebre, de repente van a empezar a ver que comparto otras cosas y quizás hay gente que no entiende lo que hago y se le explicará y no importa, ¿sí? Pero quiero que conecten conmigo, con mi verdadera versión, con el verdadero Agustín. Y que conozcan más de mi vida, de mis anécdotas, de lo que sea. Y no solo el chico que da consejos con respecto a las citas. Que de repente hay muy buenos consejos y yo los sigo cumpliendo y yo de repente los veo y digo, qué gran consejo que di. Pero de repente no estoy haciendo esto para dejar de sentirme preso a solo puedo hablar de eso o todos mis mensajes tienen que estar anichados a eso porque yo no soy solo eso y porque no es lo más importante para mí. Y porque ya me siento desconectado. Entonces quiero levantarme de la cama feliz y contento de poder ser real, ser auténtico, y creo que justamente mi propósito de mi vida, el propósito de mi vida tiene que ver con la autenticidad y también es mi karma, ¿no? Claro, en diferentes momentos de mi vida yo me fui dejando de sentir auténtico y fui haciendo cambios de mi identidad, y este es uno de ellos. Este creo que es un quiebre importante en mi vida porque me estoy haciendo muy responsable y porque de repente, claro, es fácil cambiar cuando las cosas te van mal, pero cuando las cosas te van bien da mucho más miedo, y eso es lo que me está pasando ahora, ¿no? Porque creo que no sé, quizás es el primer cambio que estoy haciendo en mi vida, donde las cosas están yendo muy bien, pero ya soy yo el que me siento mal. Y para mí lo más importante en esta vida no es lo que conseguimos ni lo material, sino es cómo te sentís haciendo lo que haces. Y yo me sentía desconectado, así que me quiero empezar a conectar, literal, me quiero empezar a conectar mucho más y a sentir lo que sentía cuando empecé con todo esto. Así que nada, repito, va a ser un cambio, un antes y un después. Voy a compartir nuevo contenido. Quería pasar acá para expresarme, para vulnerabilizarme, para contarlo, para hacer como una especie de quiebre y para entregarme un poco a la vida, a Dios, que honestamente yo siempre lo vi como vida. Ahora estoy conectando más con la palabra Dios, pero nunca, la vida, Dios nunca te abandonan. Entonces, nada, creo que es un buen momento de mi vida para poder rendirme, entregarme, confiar y expresarme. Porque yo no creo que exista algo más triste en esta vida que jugar a no perder. No creo que exista algo más triste en esta vida que no expresarse por miedo a lo que pueda llegar a pasar o por no conseguir cierta cosa. Creo que ahí estamos siendo víctimas del ego. Me encantaría hablar más de eso, de espiritualidad y todo eso, pero creo que estamos siendo víctimas del ego y que al final el precio que estamos pagando es nuestra autenticidad, y yo quiero por lo menos no solo no pagarlo, sino dejar de pagarlo, porque de alguna manera es algo a lo que venía atado sin darme cuenta, hasta que, bueno, hablando con mis mentores, conmigo mismo, con mi familia, con mi pareja, y expresar todo esto, son respuestas que fui encontrando, pero son pasos que no me animaba a dar. Así que nada, amigos, esto no significa que cambie nada de manera drástica, sino el que va a cambiar soy yo, y voy a cambiar cómo me expreso acá y lo que comparto y lo que me nace, ¿sí? Voy a dejar de filtrarme tanto, pero lo quería comunicar simplemente porque va a ser un cambio, para comprometerme, y también porque va a haber contenido diferente. Así que nada, hermanitos, no se preocupen, porque a mí me encanta la mentalidad, me encanta hablar sobre el autoestima, la confianza, la identidad, sobre las relaciones. Por ahí me sentí un poco más desconectado con el tema de la seducción. Pero la verdad que lo único que enseño en mis mentorías y en mis programas son estas cosas, y el tema de la pareja, el tema de conocer mujeres, el tema de conseguir mejores resultados en nuestra vida, siempre es una consecuencia de esto. Así que voy a seguir hablando del mundo interno, voy a hablar de lo que realmente para mí es importante, y voy a dejar de sentirme preso. Estoy abriendo la cárcel dorada esta que creé, para salir ahí y dejar de sentirme preso de la cárcel que yo mismo creé, que es la cárcel de anicharme con un solo tipo de cliente, con un solo tipo de persona a la que le hablo, con un solo tipo de nicho y con un solo tipo de temática, ¿sí? Porque yo no me estaba sintiendo congruente, y creo que uno de los pilares de la autenticidad es la congruencia, además de la honestidad, además de la vulnerabilidad, además de ser relacionable con el resto de personas. Así que acá estoy, espero que le haya servido y bienvenidos a la nueva versión de Agustín. Nos vemos pronto, amigos, gracias.